Mi nombre es Lilia Zúñiga, aquí presentando desde la ciudad de Chicago. Sean bienvenidas a la reunión Damas vía Zoom de la Iglesia Bíblica. Hermanita Edith, ¿sigue usted? Gracias, Lili. Qué interesante Adelante. tema que es este del corazón, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar para hablar acerca del método de estudio bíblico temático, porque tiene mucho que ver el corazón físico con el corazón espiritual, podríamos decirlo de esa manera. Sí, y yo me preguntaba, ¿por qué el corazón se llama corazón? ¿No? ¿Por qué le pusieron corazón al órgano si no coincide de alguna manera con el corazón bíblico o con el corazón físico? Porque son dos cosas muy distintas y ustedes van a ver por qué. Les invito, las que tienen concordancia, si tienen su concordancia Strong o tienen su concordancia en su celular, en la aplicación de My Bible, si la tienen en la computadora, ábranla también ahí. Y les pido que tengan también una libretita en donde vamos a ir anotando versículos y porque vamos ahorita a ejercer un poquito o un muchito el método de estudio bíblico temático. ¿Qué significa? En el estudio bíblico temático, como bien lo dice, es por tema. Entonces, en la escritura, en la Biblia, podemos hacer estudios verso a verso, pero en el estudio verso a verso, que en los últimos años hemos practicado en la Iglesia Bíblica el camino, se conjugan muchos métodos de estudio y uno de ellos es el temático. Cuando estudiamos la Biblia verso a verso o incluso palabra por palabra, en cualquier versículo que iniciemos, tenemos que ir viendo el significado de las palabras y del uso de esas palabras en el resto de la escritura. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por la palabra. ¿Cuál es la palabra del día? Pueden abrir sus micrófonos. Corazón. Corazón. Esa palabra la vamos a anotar como título, porque ese es nuestro tema, corazón. ¿Qué vamos a hacer primero que nada? Si a ti te dicen, a ver, vas a hablar del corazón, ¿qué haces? ¿Cómo desarrollas un tema conforme a la escritura del corazón? Tienes que tener ahora sí como digo, tu concordancia. Se las voy a poner en Génesis 1:1 porque es como si abrieran por primera vez su My Bible, ¿ok? Entonces, tienes tu aplicación de My Bible. ¿Está bien el tamaño de letra o lo necesitan más grande? Si alguien dice, no, yo no estoy viendo bien, por favor hazlo más grande, con toda confianza me dice, ¿ok? Más grandecito, Eddie, por favor. ¿Ok? Entonces, para hacer la letra más grande en My Bible, me voy a los 3 puntos y ahí sostengo hasta que me salga este menú. Me puede salir algún otro, pero ahí le voy dando a las flechitas hasta que me salga escala. Y ahí voy a abrir el tipo de letra del contenido. ¿Ok? ¿Ya vieron? Aquí está el ejemplo del tamaño de letra. ¿Ahí está bien? Porque lo puedo hacer más grande. ¿Listo? Ahí está bien. Para mí Ahí está está bien. bien. Ok, vamos a agrandar también el de este lado, que lo vamos a necesitar, el de la interfaz. Un poquito nada más. Ok, muy bien. Y ya nada más le doy aquí cerrar. Listo, ya tengo mi tamaño de letra que me gusta, ¿verdad? Para que así no corte mis ojitos. Ok, entonces, voy a empezar por corazón. ¿Qué hago? Estoy en Génesis 1:1. No me dice nada del corazón. ¿Qué tengo que hacer primero entonces? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué harían ustedes si te toca el tema del corazón? ¿Cómo empiezas? Poner Yo la lo busco palabra en la lupita. corazón Ponerle a la lupa. Eso, sí, muy bien. Vamos a y la ponerle, lupa. ¿Y qué voy a
porque esa lupa significa buscar, ¿verdad? Voy a buscar. ¿Qué es lo que voy a buscar? La palabra corazón. Le doy a buscar y escribo la palabra corazón. Yo ya la escribí, pero le voy a agregar esto, mire, un más y una S. Este más con S significa que va a buscar la palabra corazón, pero va a agregarle su número strong. Ahora, dependiendo de cómo tengas tú configurada la concordancia strong, yo la tengo nada más con el léxico, o sea, me pone las letras hebreas, pero a ti podría ponerte el número, ¿ok? ¿A quién le pone un numerito? Cuando usan su strong, ¿les pone numerito? ¿Sí? Sí, Si ven un numerito, bueno, a mí me pone este porque es la configuración. Vamos a ver un poquito nada más de la configuración, ¿sale? Me voy a regresar para que lo tengan o sepan por qué a mí me salen letras en hebreo y a otras les sale numeritos. Entonces, voy a estos tres puntitos y aquí me voy a ir a ajustes. Y en ajustes voy a escribir la palabra strong, así. Y me va a sacar este menú en donde yo puedo elegir qué quiero que me muestre la aplicación. Yo tengo señalado solamente el lexema, pero seguramente las que le salen numerito tienen el propio número strong. Y pueden poner todos estos. El propio número strong, el lexema, la transliteración, la pronunciación, la definición corta y la morfología. Pero les va a ocupar mucho espacio, ¿ok? Entonces, pongan lo que ustedes consideren. Puede ser el lexema o el número strong, lo que ustedes quieran. Pueden probar, o sea, pueden señalar, salirse de ahí y ver qué resulta y regresar y modificar y ahí ustedes despláyense, ¿ok? Porque también lo importante es explorar, ver qué sucede. No le tengan miedo al celular. A veces nos da miedo, ¿verdad? Más cuando ya somos grandes, le tenemos miedo a la tecnología y decimos, ¿y si le pico y se descompone, qué hago después? Bueno, pues se puede desinstalar y volver a instalar, no pasa nada, ¿ok? Eddie, Roraima. ¿cuáles ajustes entraste? Porque yo tengo aquí opciones de búsqueda. Ok, vas otra vez, vete a la página principal donde aparece la Biblia. Te vas a los tres puntitos arriba, se llama menú sándwich, o menú hamburguesa, porque son tres Ujú. puntitos. Entonces, el pan de Menú. arriba, el pan de abajo y el de en medio. Así se les llama, ¿eh? El menú Ajá, pero ¿y dónde voy a ajuste? ajustes, te vas de ahí a ajustes y de Ajá. ajustes en categoría pones todos los ajustes y en Sí, filtrar por, ahí pones a Strong. strong. Ok. Y ahí en Strong ya te va a aparecer el apartado de Strong. Tú pones lexema o transliteración, lo que tú quieras poner, ¿ok? Ok, Perfecto. Marisa, gracias. Sí, Eddie, tengo una pregunta porque el menú que me sale a mí aquí en el teléfono no es el que tú tienes ahí. So, ¿estás usando la versión de la computadora o del celular? estoy usando el de la computadora, pero debe ser igual que el del celular. ¿Lo tienes en español o en inglés? Tengo, la Biblia sale en español y el menú sale en inglés, pero mira cómo sale el menú. ¿Lo ves ahí? Ahí tienes alguno que diga ajustes. Sí, settings, yeah. Este. Entonces, mira esto es lo que me sale nada más. No Ok, me sale dice todo lo que- allí arriba, ¿qué te dice? arriba lo que dice es numbering. Ajá, y dice, ¿tiene alguno que diga filtrar por, no sé cómo se diga en inglés? Ayúdenme, chicas. Filter. No. Oh, espérate, aquí le di ahí a la izquierda al signo ese Filter. de numbering y salió eso. Ok, sí. Filter, como dice Roraima, tienes que buscar. Ok. Y ahí le pones strong, Ok, ¿ya? ya salió, ok, ya. Perfecto. Y ahí ya seleccionas, yo lo digo como el lexema, tú puedes ponerle el propio número strong, lo que tú gustes. Exploren, por favor, explórenlo. No se queden con, ¿Y sea qué es como, lo que pasa? Si lo ponemos todos, es que el problema ok, si no no, lo pone todo. vamos a ver, miren, yo le voy a poner todo, ¿sale?
Ya están todas las opciones y vamos a ver qué sucede. Voy a regresarme acá y como tengo la Biblia Reina 60 más, todas las versiones de Biblias que ustedes descarguen, que tengan este más, significa que tienen los números Strong. Con un doble clic le voy a activar el número Strong. Y miren todo lo que tiene aquí. Está la pronunciación, está el lexema, el numerito, todas las opciones que yo le había puesto. ¿Ok? Esto El es Excel vale. es, perdón, El lexema es vamos a poner, por ejemplo, en el diccionario ustedes no van a encontrar corriendo, corriste, vas a encontrar correr. O sea, todas las palabras que surgen de la palabra de correr, pues ya son la morfología y es la manera en que se deriva. Pero la palabra como está en el diccionario es correr, que es los verbos en el diccionario, ¿cómo los vamos a encontrar? En infinitivo. infinitivo. Entonces lo mismo pasa con el hebreo. Las palabras también tienen su morfología. Por eso vamos a encontrar solamente el lexema, es decir, la forma simple de la palabra. Ok, ¿Puedo gracias. agregar algo? Sí, adelante. Sí, así es la forma más sencilla, pero también el lexema es, por ejemplo, del verbo correr, es solamente hasta las dos R. Ese es Ajá. el lexema. Porque a partir de allí usted puede modificar corriendo y acá, a lo que cambia la primera letra, a partir de allí, antes, todo lo que está antes es el lexema. Sí, en hebreo se le llama lexema, pero es la palabra así como nosotros lo La buscamos en completa. Ajá. Exacto, sí. Y ya de ahí se va a derivar a otros usos, ¿verdad? Va a cambiar de acuerdo a la aplicación de la palabra, ¿ok? Bueno, entonces digamos que en su forma más simple. Por eso me aparecen todas estas. Ahora, me voy a regresar otra vez a los ajustes y ahora sí le voy a decir que solamente quiero el lexema, no quiero todo lo demás. Ahorita no, por favor, porque si no se me llena la palabra. Se me llena la pantalla. Ya le pongo el lexema y me regreso. Y miren, ya nada más me pone la palabra, lo que yo quiero. Ahora, no me va a aparecer aquí las palabras tampoco ya conjugadas, ¿no? Los verbos conjugados no van a aparecer aquí, va a aparecer el verbo en su forma simple, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué quiero yo? ¿En qué estábamos? ¿En qué tema estaba yo buscando? Corazón. Corazón, muy bien. Entonces voy a la lupa y voy a poner corazón más S. Ojo, tienen que poner Reina Valera 60 más, si no, no les va a salir. ¿Ok? Entonces, una vez que pones corazón más S, ahora sí te va a salir todas las veces, todos los versículos donde aparece la palabra corazón. Y entonces tú encuentras que la primera vez que aparece la palabra corazón es en Génesis 6:5. Apunten, Génesis 6:5. ¿Quién sabe de ustedes, por favor, manita arriba, quién sabe de ustedes cuál es la historia de Génesis 6? ¿De qué nos está hablando Génesis 6? Manita arriba, por favor. Manita arriba. Manita arriba, manita arriba. Ignacia Chimalpopoca. Adelante. Nos habla, capítulo 6 nos habla del diluvio de Noé, es la porción sobre Noé. Muy bien, es como el preámbulo empieza, ¿verdad? El capítulo 6 hablando de cómo la maldad empezó a cundir en la tierra. A ver, Roraima, ¿quieres agregar algo? Y bueno, Reina Valera lo titula La maldad de los hombres. Ajá, sí, porque es el previo, ¿verdad? Al diluvio es esa maldad. Maritza. Bueno, sí, la primera vez que menciona el corazón, pues ahí dice que ahí menciona cuando el Señor se sintió herido en el corazón por haber creado al hombre. Ok, bueno, el asunto es, ya tenemos la historia. ¿Por qué yo pregunto en qué historia está o qué historia dice Génesis 6? ¿De qué historia habla? Porque antes de leer el versículo
donde está la palabra corazón, que obviamente ya la podemos leer, pero enseguida tenemos que conectar el contexto. Así es que escríbanle allí lo importante que es leer el versículo en el contexto. ¿Ok? El contexto de Génesis 6:5. A ver si me puedes investigar, Roraima, o quien quiera que aporte, por favor, cómo se abrevia contexto. ¿Ok? Para no escribir la palabra así completa, contexto, solamente cómo se abrevia. ¿Vale? Por favor, si me pueden apoyar para que así tengan ustedes la herramienta de poner contexto y no tengan que escribir toda la palabra. ¿Ok? Pero tú apuntas Génesis 6:5 y le pones entre paréntesis que el contexto de Génesis 6:5 es la historia del diluvio o la historia previa al diluvio. A ver, Carmelina. Se abrevia CTX. Ok, entonces estaba yo en lo correcto. Gracias, CTX. Gracias, Carmelina. Bien, entonces, pongan ahí en su notita, ¿verdad? Ahí en su libreta van escribiendo contexto y ¿qué le van a poner? Lo que ustedes quieran porque es a su estilo. Si quieren poner la maldad de los hombres previa al diluvio o el diluvio o como ustedes quieran escribirle, escríbanlo, pero ustedes ya saben de qué se trata el contexto. Y si no sabes de qué se trata, véanlo. Le picas ahí en este versículo, así miren, le pican acá y se los va a llevar a la historia. Y ya de aquí ustedes se van y empiezan a leer desde el inicio. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces ya fuimos al contexto, ya vimos de qué se trata. ¿Quién ha leído esta historia? No me digan, nada más sé que tal vez todas ya han pasado por Génesis capítulo 6. Ya tengo mi contexto. Ahora sí, voy a mi versículo donde aparece la palabra corazón y empiezo a hacer lo que se llama estudio de palabra. ¿Qué es un estudio de palabra? Ustedes seguramente que han escuchado esa frase que dice que la Biblia se define a sí misma, ¿cierto? ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿Por qué decimos que la Biblia se define a sí misma? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me cuenta? ¿Por qué decimos que la Biblia se define a sí misma? ¿No? ¿Sí? ¿Tienen idea? A ver, Norma Lewandowski. Yo entiendo de que porque si vamos a concordancias, ese pasaje nos lleva a otro, entonces ahí vamos haciendo las conexiones. Ok, eso es conexión, muy bien, pero ahora, ¿por qué se dice que es diccionario la Biblia? Pero está bien la respuesta, Norma. A ver, vamos a ver qué nos dice Heidi. La pregunta es, ¿por qué la Biblia se define a sí misma? Ajá, sí. Sí, pues es algo parecido a lo que dijo la otra hermana, buscando los versículos que se conectan, vamos encontrando más claridad en el tema, añadiendo más comprensión en diferentes versículos. Muy bien, muy bien. A ver, Maritza, adelante. Bueno, yo pienso que es porque la Torá, cualquier cosa que nosotros aprendemos en la Torá o leamos en la Torá, pues vamos a tener como que se complementa con los evangelios. Se va complementando, muy bien. Okay. Yo pienso como que todo va, o sea, si uno tiene una duda, pues todo como que se aclara, como que
de intertwine. I don't know, no sé cómo decir eso en inglés, pero intertwine, como que se entrelaza. A ver, las chicas del inglés, ¿qué significa? Se entrelazan. ¿Qué Ajá, dijo? ¿Qué dijo? Se entrelaza, yeah. se entrelazan en inglés. I had it right, yeah. Sí. Ok, muy bien, sí, ahí vamos. Martita Guzmán. La Biblia se interpreta a sí misma. Se define. ¿Se define o se interpreta a sí misma? La pregunta es, ¿por qué la Biblia es como un diccionario? ¿O por qué la Biblia se define a sí misma? Pero a ver, venga, Martita. Bueno, es que yo me lo aprendí en hermenéutica, sí. La Biblia se interpreta a sí misma. O sea, no tenemos que buscar diccionarios fuera porque las definiciones se encuentran ahí mismo. Ustedes nos enseñaron a hacer conexiones. Y cuando hacemos esas conexiones es cuando encontramos la respuesta de un versículo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Ahí encontramos la respuesta. Ok, muy bien. Sí, es parte de, aunque ya la interpretación es un pasito más allá de la definición. ¿Ok? Es parte, pero la interpretación ya tiene que ver con precisamente esas conexiones que están hablando. Si aquí dice esto y aquí dice esto, y conecta. Gracias, Martita. Carmelina. No estoy segura, hermanita, pero eso de cómo que la Biblia se define a sí misma es por ejemplo, cuando Pablo menciona algo en sus cartas o en lo que él escribió en el Nuevo Testamento y hace referencia a algo que se escribió en la Torá o en el Antiguo Testamento, igual nuestro Mesías mencionaba algo en el Nuevo y se refería a algo del Antiguo. Sí, esas son referencias, así como lo dijo, y alusiones. Una cosa son las referencias y otra cosa son las alusiones, pero sí, obviamente conecta, ¿verdad? Se conecta la palabra. Sí. Pero hay todavía algo más, ¿no? Que nos falta. A ver, Roraima. No, yo no voy a hablar todavía de eso, porque me perdí, fue solamente un solo detallito. Yo entré en el versículo de Génesis 6:5, pero dijiste algo de que había, como para llegar a leerlo todo, donde había que pulsar, no más. Nada más tienes que, sí, si quieres, mira, así viene la aplicación. Tú le das doble clic o doble con tu dedito sobre estas letras que dice RB60 más. Lo que les decía es que tiene que decir más para que se abran los números strong. Tú das No, pero doble para clic. llegar al uno, para el contexto, o sea, para leer todo, de qué se trata. Ok, sí, nada más tú te regresas a los versículos y lees todo de corrido para saber el contexto. O sea, que si traen 40, hay que darle hasta el principio. Sí, obviamente es una tarea. Por eso les digo que nos conviene leer la Biblia sistemáticamente, o sea, de pasta a pasta, porque esa es una lectura de exploración, que cuando tú empieces a dar un estudio, tú ya pasaste, tú ya leíste. Por eso les decía, ¿quién ya leyó Génesis 6? Todas aquí ya hemos leído Génesis 6, ya sabemos de qué se trata Génesis 6. Y si no, pues hacen lo que tú hiciste, Roraima, de a ver cuál es el título del... Sí, de alguna manera ayudan los títulos que agregó Reina y Valera, ¿verdad? Para que te diga, sí, ya me acordé que se trata de la maldad de los hombres. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿quién está allí? María Enriqueta, adelante. Hermana, las palabras en hebreo vienen de una raíz y esa raíz tiene un significado. Sí, Entonces yo pienso que por eso, al leer la palabra, pues ya sabemos esa palabra en realidad de por qué la ponen, qué significa. Muy bien. Sí, para allá vamos a ir. Ahora, el asunto que, ¿por qué decimos que la Biblia es como un diccionario o por qué decimos que la Biblia se define a sí misma? Porque observando la aplicación de las palabras en su contexto y en cada versículo, podemos asumir un significado o cualidad de la palabra o el concepto. ¿A qué me refiero? Vamos a poner en práctica esto.
Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5, donde aparece por primera vez la palabra corazón. Y es importante ver cuál es ese versículo donde aparezca por primera vez cualquier palabra. Que cuando a ti te digan, haz un estudio temático, te vas a buscar esa palabra al inicio del libro, la primera vez que aparece. Observa ahora qué dice el versículo. Dice el versículo 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La pregunta que tienes que hacerte ahora es, ¿qué me dice este versículo acerca del corazón? ¿Qué observan ustedes allí que está diciendo acerca del corazón? Ignacia Chimalpopoca. Hace referencia a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Muy bien, ahí tú ves que el pensamiento viene ¿de dónde? Del corazón. Anota eso. Los pensamientos vienen del corazón. Por eso es importante también la lingüística o la gramática que Roraima nos enseña, ¿verdad? Porque del, ¿qué es? Está conectando al pensamiento con el corazón y está diciendo que de viene de allí, ¿ok? ¿Sí me explico, chicas? ¿Vamos bien? Entonces, este versículo me está diciendo que los pensamientos vienen del corazón. ¿Qué otra cosa me dice acerca del corazón este versículo? Pues primero me hizo referencia a que mi corazón, o de mi corazón surgen mis pensamientos, pero además me está diciendo que en él habita o están, ya es solamente de continuo el mal, o sea, ya no tiene nada bueno mi corazón. Bueno, no estamos aplicando todavía nosotros, ¿ok? Solamente estamos observando lo que dice el texto. ¿Mande? El corazón del hombre era de continuo el mal. Ok, entonces eso nos está diciendo que el corazón puede contener maldad. ¿Ven cómo la misma palabra está definiendo la palabra? De eso se trata. Y eso es a lo que nos referimos cuando decimos que la Biblia se define a sí misma o que la Biblia es como un gran diccionario. ¿Ok? Porque ahí tú estás observando. Y miren que nos estamos deteniendo solo en un versículo. Y ya llevamos varias cosas observadas y que podemos escribir como una definición por las características que estamos viendo. ¿Ok? Maritza Alicia. Pues eso era lo que yo iba a decir, que también podemos ver que el corazón tenemos maldad en el corazón de nosotros. Bueno, a ver, otra vez allí, tengamos cuidado. Todavía no aplicamos, apenas estamos observando. Miren, tendemos, la verdad que sí, tendemos a luego a tirarnos al medio. Eso está bueno, a tirarnos en medio. Sí, enseguida queremos y aplicar. No, espera, sí, vamos a ir para allá. Pero todavía estamos observando, todavía ni interpretamos y ya estamos aplicando. El riesgo es que si yo aplico, mi corazón es malo, pues ya, ¿verdad? Aquí lo que veo es que en ese tiempo a esos hombres les ocurrió esto. Y entonces me voy específicamente a este momento. Por eso es importante el contexto, porque estoy ubicando de qué se trata o quiénes están en esta historia, quiénes son los personajes, en qué situación estaban. ¿Ok? Entonces todavía no apliquemos, chicas, no apliquemos, ¿ok? Pero está bien. Entonces el asunto es que el corazón tiene la capacidad de ser malo. Venga, Sandra Colón. Dice de continuo, es que nos está diciendo que el corazón no es fácil. Eso es lo que yo veo, que no fue hoy nada más, es como un continuo, vamos a decir, estado que tiene el corazón. Muy bien, buena observación. Sería el corazón puede tener continuidad. Maritza.
Bueno, también yo noté en el principio del verso dice que, y el Señor vio que la maldad de los hombres, eso me dice que el Señor puede ver en el corazón de las personas. Muy bien, ese, apúntenle. El Señor puede ver el corazón de los hombres. ¿Ven cómo están saliendo todas estas observaciones muy buenas? Y vamos en un versículo apenas. Venga, Roraima. Ahí también puedo leer y observar que se había multiplicado, o sea que todos en la tierra tenían ese corazón lleno de Ok. maldad. Ok, entonces, algo ahí ya que mencionaste. ¿Quiénes, Roraima? Los hombres, Los hombres. Eso quiere decir que los hombres que la que maldad tienen. se multiplicó en todo, Ok. se multiplicó en la tierra. ¿Qué O sea, por relación todos. hay? Muy bien. Sí, ya la maldad, bueno, ya se estableció, ¿verdad? Que los hombres tienen maldad en el corazón. Pero antes de eso, antes de asumir, ¿qué falta? ¿Qué tienen los hombres? Pensamientos. Sí, toda Bueno, forma de pensamiento. sí, pero antes de eso, a ver, Lore Silva. Hermanitas, Esta la quiere decir Lore Silva. ¿no? Que se Venga, había Lore. multiplicado. De todo designio de los pensamientos, o sea que el hombre designa los pensamientos, o sea, el corazón designa los pensamientos, ¿no? Vienen del corazón. Ok. Todo designio, o sea, designio quiere decir que lo dirige. Ok, muy bien, sí, sí. Dirige los pensamientos de su corazón de continuo solamente al mal, en el caso del De ellos. Sí. Ajá. Ok, muy bien, Lore. Ok, entonces el hombre designa que hacia dónde se va a ir su corazón. Elia Díaz Baena. Venga. Buenas tardes, hermanas, bendiciones. Yo veo en el versículo que dice que el Señor que ve la maldad de los hombres y vio que era mucha en ese momento de la historia, que era mucha la maldad en la tierra. Muy bien, entonces, ¿qué tanto puede contener de maldad el corazón del hombre? Mucha. Mucha maldad, ¿verdad? Entonces, anótenle allí, ¿no? El corazón puede contener mucha maldad. Y yo sé que ya empiezan a hacer conexiones en sus cabezas así de que otros versículos dicen lo mismo, ¿verdad que sí? Bueno, pero todavía esperen. Algo más que ha faltado y que es lo más simple y sencillo del versículo, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? Que a primera vista podemos simplemente decir que el hombre tiene corazón. Es lo más sencillo, ¿no? El hombre tiene corazón. A ver, Adalid. Que Dios todo lo ve, porque dice, y vio, Ajá, sí, vio el Señor. exacto. Entonces Dios nos ve a todos y Ujú. sabe lo que hay en nuestro corazón. Muy bien. O sea, ahí ya Adalid hizo un estudio inductivo, ¿verdad? En el estudio bíblico inductivo vamos de lo poco a lo mucho, ¿ok? O sea, vamos a ir viendo una particularidad y con esa particularidad vamos a ir tratando de entender lo general. Y ahorita lo estamos haciendo, porque aquí el versículo dice, el Señor vio que la maldad de los hombres será mucha. Eso es lo particular, pero nos vamos a lo general diciendo, ok, entonces el Señor ve, el Señor está mirando. Y si lo aplicamos en general a toda la escritura, ¿cambia esa definición? ¿O hay algún versículo que contradiga esta verdad espiritual que estamos descubriendo en este versículo? ¿O que contradiga? No. No lo hay. No lo hay. Entonces, ahí es donde de lo particular vamos a lo general y corroboramos que efectivamente lo que dice este versículo aplica para toda la escritura. Si no hay más observaciones respecto al corazón del hombre, pasamos al versículo 6, porque entonces vemos que en el versículo 6 dice, se arrepintió el Señor de haber hecho
hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y entonces ahora estamos ante otro corazón. ¿Qué nos dice ahora aquí del corazón? Adelante, Lore. El que Dios tiene corazón. Es la primera, ¿verdad? Dios tiene corazón. Entonces, ahí apuntas, ¿verdad? Ahora, Génesis 6:6 dice que Dios tiene corazón. Areli. Buenas noches. De la pregunta que nos hiciste de qué más decía este versículo del corazón, también menciona ahí que a nuestro padre le dolió su corazón. Ok. Que él se arrepintió, pero bueno, la palabra ahí no es que se arrepintió, porque pues él ya sabía todo lo que iba a pasar. Simplemente que, bueno, ahorita no me acuerdo exactamente la palabra en hebreo, aunque ahí está, no lo puedo leer. Pero dice que, o sea, pues que le dolió su corazón. Ok, o sea que el corazón de Dios es propenso al dolor. Ahí puede, en el corazón también puede haber el arrepentimiento, ¿no? Ok, y Areli nos comentaba, ¿verdad?, acerca de esta palabra arrepentimiento. ¿Por qué tendríamos nosotros que enfocarnos en la palabra arrepentimiento para hacer todo un estudio? Porque resulta que hay un versículo ahí en Números 23 que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y de repente aquí encontramos que Dios se arrepintió, por fin. ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Y en esos casos donde hay una contradicción en los versículos, tenemos que irnos al original para verificar cuáles son las palabras, a qué se refiere y qué significa. ¿Ok? No podemos, miren, si ahorita nos vamos hacia arrepintió, nos vamos a perder del tema y nos vamos a desenfocar. ¿Ok? Pero sí es importante entender esta parte de que Dios se arrepintió y no, como bien nos decía, ¿qué significa arrepintió? Nos vamos a la palabra hebrea a ver qué es Naham. Picas en Naham o en el numerito Strong, que es el H5162, te vas a Strong y aquí dice Naham arrepintió, respirar fuertemente. A ver, respiren fuertemente. ¿A qué se parece esto? Abran su micrófono si quieren responder a... Lamentar, como dice ahí. Bien. Exacto, ¿verdad? A lamentar. Respira como un suspiro de... Como se sentía como frustrado, como frustración, right? Sí, como tristeza, ¿no? Esa profunda... Ay. Lamento. Más que dice lamentar en un sentido favorable, compadecer, consolar o lamentarse desfavorablemente. Pero también miren cómo se puede traducir o puede también significar llorar. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado porque no significa que todas estas palabras se le pueden aplicar a este contexto, ¿verdad? Porque aquí no está diciendo que Dios se estaba vengando. Simplemente dice que se arrepintió, que estaba respirando fuertemente o lamentándose. Tiene que ver más. ¿Por qué? Porque el contexto mismo te está diciendo que le dolió. Y cuando a ti te duele algo, suspiras, ¿verdad? Incluso cuando lloras mucho, ¿a poco no te viene? No sé cómo se llama eso, a ver si alguien sabe. Creo que es sollozo, ¿no? Cuando se... de que ya no puedes llorar más y nada más se te viene ese suspiro como vertiginoso de tanto dolor que sientes. Congoja. Esa muy bien, la congoja. Entonces, tú puedes conocer ahí a Dios y puedes entonces asumir el atributo de Dios. Dios es un Dios que se duele de la maldad, que le duele la maldad del hombre. Entonces tú empiezas a ver el atributo de Dios, las cualidades, las características del corazón de Dios. Pero
también vas a ver que a partir de allí el Señor empieza a tomar acciones y pone en marcha su plan. Eso es todo el contexto de lo que podemos ver aquí en Génesis. ¿Hay algo más que ustedes ven en estos dos versículos acerca del corazón? Ahora, también tenemos aquí las palabras cognado, que quiere decir que son la familia de la palabra corazón, ¿no? Digo, de la palabra arrepentimiento. Pero vamos a ver qué es la palabra corazón. A ver quién me dice cómo se dice corazón en hebreo. Yo sé que saben. Lev. Lev, muy bien, Lev. Y entonces vamos a buscar la palabra Lev, ahí le picamos, para ver qué nos dice Strong. ¿Cuál es la definición de Lev? Bueno, Strong es un diccionario limitado, ¿eh? Hay diccionarios mucho más grandes y más elaborados que te hablan incluso de la historia de las palabras. Y lo pueden ustedes ver aquí, si le ponen donde dice Strong, dependiendo también de los diccionarios que ustedes bajen. Les recomiendo bajar el multiléxico que tiene el Chávez Tuggy Vine. Yo siempre le digo el Vine porque estoy en español, ¿verdad? Pero es Vine en inglés, ¿verdad? Y Sauson, que siempre digo Sauson, pero no sé si así se pronuncia. A ver, ustedes díganme. Swanson. Swanson. ¿Cómo? Swanson. Swanson, ok, entonces así es. Swanson. Y también, bueno, el que nos recomienda siempre nuestro profe de hebreo es el Ortiz, el Pedro Ortiz. Aquí está. Si ustedes bajan Strong Ultra, está el multiléxico Strong Tire, no sé si así se pronuncia, perdónenme. Vine, Sauson, Kittel, Chávez, palabra clave, Delgado, Tugui, Ortiz, Tamés, Plenitud, Baker y Vidal. O sea, vean ustedes cuántos diccionarios tenemos al alcance para poder leer y leer las maneras en que se puede traducir una palabra. Pero insisto, no todas las traducciones de la palabra se van a aplicar a todos los versículos, como ya lo vimos, ¿no? También esta palabra para arrepentirse puede significar vengarse, pero no está dentro del contexto, porque lo que estamos viendo en el contexto es el dolor de Dios, ¿ok? Entonces, vámonos aquí al multiléxico. Aquí no aparece como, aquí miren, y se cambia inmediatamente a los números. Jala los números y ya no jala las palabras. Pero aquí la tenemos. Lexema, Lev, Lev. Y ya te va a dar un montón de información. Ahí está el Strong en primer lugar. ¿Ok? Están los cognados, que acuérdense que son la familia de la palabra. Y está la va, libá, la viva, Levav, y este también significa corazón, Levav. Lev, que es el que estamos viendo, y Kum. Hay mucho, o sea, hay mucho para estudiar, no se abrumen, vamos poquito a poquito. Aquí también son otras cosas, aquí está el Chávez, que trae varios significados, corazón, centro de la vitalidad, mente, centro de las motivaciones, intenciones, pensamientos y del entendimiento, centro de los sentimientos e impulsos, centro de la intuición y la clarividencia, centro de la fidelidad o lealtad. Y ustedes se dan cuenta que este diccionario está agregando citas bíblicas. ¿Ya vieron? Chávez está agregando citas bíblicas. ¿Qué hizo Chávez entonces para hacer su diccionario? Hizo estudio de palabra. Chávez está dedicando a hacer un estudio de palabra para definir qué significa Lev y da las cualidades. Centro de los sentimientos e impulsos y te da citas en donde tú puedes corroborar que efectivamente es el centro de los sentimientos e impulsos. Entonces, si hiciéramos nosotros un diccionario de Lev y empezáramos por Génesis 6:5, ¿qué dirían ustedes que es Lev? Con todo lo que ya tienes escrito ahí en tu libretita, ¿qué dirías que es la definición del Lev? En el corazón se generan pensamientos. Pensamientos. El corazón tiene la capacidad de ser malo. El corazón puede ser continuo en una tendencia, ¿no? Que es en este caso la maldad.
En el corazón también se designan los pensamientos. El hombre tiene corazón. ¿Ok? Entonces tú estás armando ya tu definición de corazón conforme al texto bíblico. Ahora, si hablas del corazón de Dios, el corazón de Dios se duele. El corazón de Dios se duele de la maldad. Y la otra que dijeron antes en el 5, ¿no? Dios conoce el corazón. O sea, o el corazón es conocido por Dios. Pues así vamos armando de acuerdo a ese tema. Miren, chicas, ya vamos como 1 hora con esto y vamos en un solo, bueno, en 2 versículos. Y vamos, o sea, tú buscas aquí, a ver, vamos a verle en el resto de la escritura y te dan 808 versículos, 873 coincidencias. ¿Qué vas a hacer? Aquí hay mucho tiempo que tú puedes estar meditando simplemente con la palabra le. Y si tú te sigues, bueno, ya vimos Génesis, ya vimos 2 apenas, ¿no? De esos 808 versículos, ya vimos 2. Pero miren, en Génesis 8:21 hay más. Y percibió el Señor olor grato y dijo Dios en su corazón. Entonces, ¿qué pasa en el corazón de Dios? ¿Lore? El corazón de Dios es el que le habla. Por eso también es el corazón a nosotros que nos habla, ¿no? Vamos a encontrar versículos donde dice, por ejemplo, ¿no? Dijo el malo en su corazón. Ajá. ¿En dónde está diciéndolo? En tu corazón. Por eso Dios habla desde su corazón. Ajá. Viene otro, miren. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón. Ya vino otra vez. ¿En dónde está diciéndolo? En su corazón. ¿Adalí? Que vendría siendo en sus pensamientos, ¿no? O en su pensamiento. Entonces, por eso la definición de pensamiento es el centro de la definición del LEF es el centro de nuestros pensamientos. Muy bien. Entonces, ya bien como ustedes están diciendo, ok, entonces si ahí en el corazón es donde se habla, el corazón está generando pensamientos, pues ahí es donde se están generando, en el corazón, no que en el cerebro. Hermanita, y podemos llegar que cuando leemos el corazón no se refiere al órgano, sino a todo lo que se genera, lo que estamos viendo que se genera dentro del corazón, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Sí, el asunto es que, entonces estamos deslindando prácticamente el órgano de lo espiritual, o más bien de lo intelectual. Y hay muy sonado, ¿verdad? ¿Qué dice el mundo acerca del corazón? Porque esa es la otra parte. Vamos a adelantarnos un poquito. Porque si uno compara lo que dice la Biblia, la palabra de Dios respecto al corazón y lo que dice el mundo del corazón, son cosas bien distintas. Sí. Por ejemplo, la famosa frase de sigue tu corazón. ¡Oh! No, porque ¿qué dice Dios? Engañoso es el corazón. Exacto. Y no nada más dice engañoso, ¿qué más dice? Perverso. Perverso. Porque ya lo acabamos de ver, o sea, estos hombres en Génesis 6 de continuo metían maldad o generaban maldad en su corazón, de continuo, maldad, o sea, que llega al colmo, o sea, el colmo es que el Señor diga, los voy a destruir. Casi que ya no hay aquí más que hacer que limpiar. Me están contaminando la tierra. Díganme ustedes si no, en estos tiempos la tierra se está contaminando de tal maldad que el Señor va a llegar a su colmo y va a decir, hasta acá. ¿Ignacia? Me llamó la atención esa palabra porque para mí es como un imperativo porque dice que todo pensamiento, o sea, habla de una totalidad. El hombre se había corrompido completamente. Exacto. O sea, ya no había nada bueno en el hombre que valiera como la pena para rescatar. Exactamente, y eso nos los corrobora también el contexto, porque si seguimos leyendo, el Señor se lo dice así a Noé, ¿verdad? He decidido raer porque toda carne está corrompida.
Qué importante, ¿verdad? Esta palabra lev, corazón, que se nos tradujo así. Entonces, tarea para pues todas, ¿verdad? Con el estudio bíblico. ¿A poco no? Y tú te das cuenta que todos los versículos que contengan la palabra lev, corazón, tienen algo que decirnos o que definirnos del corazón. Por eso decimos que la Biblia se define a sí misma, porque en la misma Biblia estás buscando la definición, las características, las cualidades, los atributos. Ahí están. Y tú lo corroboras. Y ahora sí vas a la parte práctica. Pasas de lo que ya observaste, ahora pasas a lo que a ti misma y dices, ¿y mi corazón cómo está? Y yo, ¿qué estoy designando en mi corazón? ¿Y cuáles son mis pensamientos que surgen de mi corazón? ¿Y qué está viendo Dios de mi corazón? ¿Y le estará doliendo al Señor ver mi corazón? ¿Qué hay ahí escondido en el fondo que está produciendo dolor en mi Señor? Y que yo lo paso nada más así como sin pensarlo o sin considerarlo seriamente. Estoy apapachando el pecado en mi corazón, estoy consintiendo el pecado en mi corazón. ¿O qué hay de continuo en mi corazón? ¿Qué pensamientos hay continuos en mi corazón? ¿De miedo, de fracaso, de maldad? ¿Qué hay allí? ¿Y cómo conecto mi corazón con el de Dios? Porque todas decimos, no, pues si queremos ser como David, ¿verdad? Con un hombre conforme al corazón, y pues resulta que David fue un adúltero y homicida, y a poco no a ver, ¿quién es aquí homicida y adúltera? No, levanten la mano. No, no es porque alguna lo haya sido, pero podrías de ser, no lo sé. Pero hay casos, hermanas, en que incurrimos en pecados y faltas graves. Y quiero ser una mujer conforme al corazón. Y si David alcanzó esa gracia y esa misericordia de Dios para ser un hombre conforme al corazón del Señor, aunque haya yo sido la más vil pecadora, como decía Pablo, ¿verdad? De los más pecadores, yo soy el primero. Aún de allí, el Señor me ha rescatado y ha tenido mi misericordia para redimirme y para darme, ¿qué cosa? Un nuevo, fuerte, chicas. Corazón. Corazón. Un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Queremos ese nuevo corazón. Y si tú sigues leyendo, haciendo tus definiciones, escribiendo, deleitándote en todo esto, mira, aquí habla dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón, otra vez se repite, Dios ve el corazón. Y en este caso, a ver, ¿a quién le está diciendo esto el Señor? ¿Quién se sabe el contexto de Génesis 20? ¿Quién es ese personaje al que Dios le dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto? El Señor sabe conocer, muy bien, Abimelech. Dios sabe y conoce la integridad de un corazón. Y fíjense que este Abimelech era un rey pagano. Pero qué bonito, ¿verdad? ¿Tú quieres oír esto? Que el Señor te diga a ti, yo sé que con integridad de tu corazón haces las cosas. Bueno, ya otra vez yo estoy adelantando aquí a la aplicación, ¿verdad? Porque nos gusta aplicar. El asunto es este. Haz tu estudio de palabra, observa. No hagas interpretaciones de lo que no esté. Tú estrictamente lo que dice el texto. ¿Ok? Pero de repente ya empezamos a hablar mucho de corazón y empezamos a hablar de otros versículos que hablan del corazón y nos adelantamos, sí, y es fascinante. Pero veamos, observemos, tengamos ese tiempo con el Señor
para que nos muestre. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Miren, ¿dónde estaba hablando? ¿Quién es el personaje que estaba hablando aquí? Eleazar. Eleazar, el siervo el mayordomo de Abraham. De Abraham. Ah, ok. De Abraham, que iba a buscar la esposa a Isaac. Pero dice que hablaba en su corazón. ¿Y qué es lo que hablaba? Pues tú vete al contexto y verás cómo Eleazar estaba hablándole a Dios. Estaba orando al Señor. Y así tú puedes ver, entonces de mi corazón puedo orar al Señor. ¿Puedo hablar con mi Dios desde mi corazón? Pues sí. Aquí otra, ¿verdad? Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, otra vez está hablando consigo mismo, ¿verdad? Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Ay, 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 ¿qué tal este corazón? ¿Qué tenía Esaú en el corazón? Maldad, instintos, envidia, asesinos, ¿verdad? Rencor, porque según él le había robado su progenitura. Sí. Sí, entonces sigan explorando. Miren, ya vamos a terminar Génesis. Dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Ok, ¿qué puedo aprender aquí? Puedo hablarte a tu corazón. O sea, de mi corazón puede hablarle a tu corazón. Otro, Génesis 42:28. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se le sobresaltó el corazón. ¿Qué puede hacer el corazón? Se sobresalta. Sobresaltarse. Y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? No, ahí sí yo siento, aquí yo creo que sí hubo una conexión ahí con el corazón de carne, ¿verdad? Ya me imagino ahí, porque somos seres integrales, estamos conectados, como nos decía Ruth en la enseñanza, ¿verdad? El 45:26, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió. ¿Qué puede sentir el corazón? Aflicción. Aflicción. Muy bien. Y tú, ven cómo estamos haciendo, ahorita es una embarradita, ¿eh? Estudia la palabra, versos que dicen la misma palabra y estamos observando qué dice de esta palabra. ¿Cuáles son las cualidades, características, todo ello? Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Otra vez, de corazón a corazón, ¿verdad? José consolando, o sea que podemos consolar al corazón. Y bueno, y ya de ahí pare de contar, ¿no? Sigan haciendo su estudio, a ver quién quiere seguirle haciendo esta observación de la palabra corazón, ya individualmente. Yo sí quiero leer esos 808 versículos, ir anotando qué dice Dios. Y obviamente vas tú aprendiendo. ¿Y yo? ¿Y cómo estoy yo? ¿Y qué me toca hacer a mí? Y hay mucho que aprender sobre el corazón del hombre, sobre el corazón de Dios y tomar la decisión. Designio de tu corazón. ¿Qué es? ¿Para Dios o para la maldad? ¿Qué decides? ¿Hacia dónde tú te vas a inclinar? Que el Señor nos bendiga, nos guíe y guarde nuestros corazones, nos libre de toda maldad y que el designio de nuestro corazón sea solamente el bien. Amén. Al Señor. Muchas gracias, mis hermanos. Amén. Podemos seguir con la oración. La hermanita Araceli Maldonado está presente para que nos dé la oración final. Gracias, Padre, porque siempre nos sorprendes con nuevas cosas, con nuevos conocimientos y nos ayudas a avanzar. Te damos gracias por esta reunión, por este tiempo que tenemos como mujeres y pues solo es agradecimiento que sale de nuestros labios por toda la capacitación que tú nos brindas
doy gracias por la vida de Edith y de todo el equipo de mujercitas que apoyan en este ministerio. Gracias, mi amado Padre Celestial, y pues a ti toda la honra, la gloria, y pues permítenos seguir aprendiendo y practicando todo esto que tú nos enseñas, mi amado, toda esta tecnología que nos sirve. Pues bueno, te doy las gracias. Bendito sea, Señor. Amén. Y queremos que el Señor halle en nuestros corazones continuamente maldad, o mejor, continuamente bondad, y ser un corazón conforme, no, más bien, que seamos nosotros conforme al corazón de Dios. Y notas esto, ¿no? A veces decimos, es que David tenía un corazón conforme al de Dios. No, dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí está hablando del corazón de Dios, no del corazón de David. Lo que David se alinea al corazón de Dios. ¿Por qué? Pues nomás lean los salmos y verán. Ahí está el corazón de David, sus pensamientos, sus intenciones, sus sentimientos, su profundidad. Y creo que uno de los salmos por excelencia, el Salmo 51, donde él reconoce su maldad y le dice, crea en mí, oh Dios, Corazón nuevo, un nuevo corazón y espíritu noble me sustenta. Ahí está. Corazón nuevo, solamente el Señor lo da. Pero ahora veamos qué es nuevo. Nuevo es que viene de lo alto. Lo nuevo es uno que el Señor crea y que viene de Él. Entonces, hoy ya, sí, miren, si seguimos nos vamos a quedar otra hora aquí, mis hermanas. Pero bendito sea el Señor, bendita su palabra, que nos llena de regocijo el corazón. ¿A poco no? Sí, Muy bien. Pues gracias, ahora sí. Ahora sí, la que tenga los controles, nos despedimos. Laila, Abracito, por favor, abracitos. Abracito. Feliz noche Y a la para de- todas. Bendiciones, gracias. Bendiciones. Shalom, Bye-bye. shalom. Laila, todo. Shalom. Bye, Ilia. Ay, Marita. Laila, todo. ¿Qué se dice en inglés ustedes? Mala. Bye, bye. Bye. Dale, señora Rocío. Bendiciones. Bendiciones.